fascinantes curiosidades sobre los papas que quizás no conocías hace 3 minutos. ¿Sabían que la palabra papa proviene del griego papas, que significa padre? Sí, así es. Llevamos siglos llamando a los líderes de la Iglesia católica de esta manera. Y ahora, ¿por qué los papas se visten de blanco? Resulta que el Papa Pío V, allá por 1566, decidió mantener el hábito blanco de los dominicos, la orden a la cual pertenecía. Y desde entonces, todos los papas siguieron usando el blanco sin siquiera discutirlo. Pero, ¿cuál es el nombre papal más usado en la historia? Sin dudas, Juan se lleva el premio. 23 pontífices han llevado este nombre y le siguen Gregorio y Benedicto, empatados con 16 cada uno. Hablando de récords, el papado más largo fue el de Pío IX, 31 años en la silla papal. En contraste, Urbano VII tuvo el papado más corto en 1590, apenas 13 días. Y si te has fijado, notarás que los papas no tienen barba. Esta tradición la mantiene desde hace más de 300 años. El último en llevar barba fue el Papa Inocencio XII, en el siglo XVII. Desde entonces, todos han estado sin ella. Y si hablamos de lujos, el Papa León X, un hedonista, amante del dinero, tuvo un elefante albino llamado Jano, un regalo del rey Manuel I de Portugal en 1514. Imaginen, tener un elefante mascota en el Vaticano. Lamentablemente, Jano solo duró 2 años debido a problemas respiratorios. Este papa fallecería a los 47 años, debido a una fiebre que consumió su vida en 3 días. Al parecer, fue envenenado. ¿Y han oído hablar del concilio cadavérico? El Papa Esteban VI organizó un juicio a un cadáver. A su antecesor, el Papa Formoso, que había fallecido 9 meses antes. Lo sacaron de su tumba, lo vistieron con los atuendos papales y lo sentaron en el banquillo. Al final, lo declararon culpable y su papado fue anulado. El Papa Clemente VIII tuvo un dilema existencial con el café. En ese momento, la Iglesia veía el café como un elixir diabólico, traído por los musulmanes. Pero cuando el Papa lo probó, dijo: esta bebida del diablo es tan buena que debemos tratar de engañarlo y bautizarlo. Así que tal vez, gracias a Clemente, tenemos café en nuestras vidas. Y no podemos olvidar al Papa Bonifacio VIII, que será recordado como uno de los más odiados. Los historiadores dicen que hizo de todo, desde practicar brujería hasta profesar ser ateo. Además, padecía de sífilis y tenía tendencias pedófilas, un tipo bastante despreciable. Por último, el Papa Clemente VII, bajo su mandato, encargó a Miguel Ángel los frescos de la Capilla Sixtina con el famoso juicio final, pero tuvo una muerte absurda y peculiar. Murió envenenado por un hongo venenoso. Vaya suerte. Como ven, todo lo relacionado con los papas está lleno de sorpresas, historias inusuales y momentos históricos increíbles. Si disfrutaron del video, no duden en darle like, suscribirse para más contenido y dejar sus comentarios. Como siempre les digo, hasta la próxima.